Continuando con el curso de salud mental organizado por IPEC Salud, vamos a tratar el tema de neurobiología y tratamiento de la depresión. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la depresión. ¿Qué es depresión? ¿No? El término depresión deriva del latín premere, que significa apretar, oprimir, o sea que deprimere significa empujar, ¿no? O deprimir hacia abajo, ¿no? Comienzos hace en Inglaterra en el siglo XVIII por Richard Lamore, y él habla de estar deprimido por profunda tristeza y melancolía. Adolf Meyer ya cambia el término melancolía por depresión. La depresión es un tema muy importante debido a que es una causa actual de discapacidad. Desde que se comenzó a hablar de depresión hasta ya estamos llegando a bordes del 2020, donde la depresión ya está tomando del tercer lugar, e incluso se dice que hasta el 2030 la depresión estaría en el tercer lugar de las enfermedades causantes de discapacidad. Entonces es un aspecto muy importante de la salud mental a tomar en cuenta. Los síntomas más importantes de la depresión, como muchos sabemos, son el humor depresivo, la anedonia, la irritabilidad, las dificultades de concentración, los trastornos del sueño, apetito y los síntomas dolorosos, que pueden llegar incluso a tener ideación suicida, conducta suicida, llegando pues al suicidio. Así que el suicidio podría ser una de las consecuencias mucho más peligrosas que incluso por encima de las infecciones, los tumores, la diabetes, etc. Entonces, el conocimiento de su fisiopatología es poco conocido y aún se está conociendo, ¿no? Mucho se dice que la depresión, las personas creen que es algo que la persona se inventa, que depende de la persona, ¿no? Que la tiene, etc. Sin embargo, vamos a ver que la depresión va más allá de lo que la persona pueda controlar. Entonces, se debe, ¿no? En resumen, a la observación de cambios patológicos en el cerebro, ¿no? Que ya vamos a explicar más adelante. Actualmente, ¿no? Se habla de una conexión entre la biología y los factores ambientales. Antes se hablaba de una depresión exógena, o sea, causada por factores externos, y una depresión exógena que venía por ser del individuo. Sin embargo, ahora ya se habla de esta conexión, incluso la neuropsicoinmunobiología, ¿no? De los trastornos mentales en general y de depresión en particular. Hay evidencia y objetiva de que hay una afectación neuronal, ¿no? De las neuronas del cerebro y de las células de la glía, ¿no? Del cerebro. Entonces, y para ello, pues, se ha visto que antes los objetivos del tratamiento implicaban conseguir la respuesta y la tolerancia del paciente a sus síntomas. Sin embargo, ahora el objetivo del tratamiento de una depresión es lograr la remisión de los síntomas. Entonces, ¿qué se altera en la depresión? En la depresión, entonces, vamos a ver que se altera el cerebro, se altera el hipocampo, se altera la memoria, las emociones. Hay cambios estructurales en el cerebro por muerte de neuronas, ¿no? Y entonces, lo que hacen los medicamentos antidepresivos, al final, va a ser balancear la química cerebral y también va a promover el crecimiento de las neuronas que han sido dañadas por la depresión. Más adelante vamos a ver cómo. Las alteraciones neurobiológicas de la depresión, ¿no? Tenemos en el gran iceberg, ¿no? Comparamos la depresión como un iceberg porque solamente en la punta del iceberg estamos viendo lo que son los síntomas de la depresión, que es solamente la puntita del iceberg. Sin embargo, debajo de ese iceberg hay un gran bloque de cambios estructurales, donde hay disminución del volumen del hipocampo, que es una estructura cerebral tan importante en la regulación de los ejes hormonales, ¿no? Hay cambios neuroendocrinos, la alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que tiene conexión con el hipocampo. El hipocampo en sí mismo también está implicado también en la concentración, está implicado en la memoria y en las emociones. Por eso es que los cambios que se van a producir en una persona con depresión también afectan la memoria, también afectan la concentración. Cambios celulares y moleculares, hay alteración del ciclo vital de las neuronas, ¿no? Hay disminución de los factores neurotróficos, es decir, de crecimiento neuronal, ¿ya? Bueno, acá tenemos un pequeño
un esquema de las estructuras implicadas en la depresión, donde está la corteza prefrontal, tanto dorsolateral, ventromedial, y la corteza orbitrofrontal, también que es parte de la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, que tiene que ver con las emociones y se conecta ahí con el hipocampo, y la amígdala, que es nuestro cerebro emocional. Tenemos acá también nuestras vías, en este siguiente esquema, de las vías serotoninérgicas. Las vías serotoninérgicas que están realmente desde los núcleos del RAFE, se están conectando con el hipocampo, se están conectando con el área tegmental, se están conectando con el neocórtex, ¿no? Y la corteza prefrontal. Y si vemos, recorre aquí todo el cerebro. Es por ello que la depresión pues ocasiona síntomas a muchos niveles, ¿no? Que se altera la depresión, ¿no? Se ve que el cerebro, ¿no? Hay cambios hormonales, hay amenazas físicas o psicológicas, ¿no? Y estas amenazas físicas o psicológicas, este estrés va a enviar señales al hipotálamo. Este hipotálamo va a alterar el sistema endocrino, la pituitaria, las suprarrenales. Esto va a aumentar los corticoides, el cortisol como una amenaza de peligro, y esto en el cerebro va a originar una serie de alteraciones químicas que van a estimular las áreas de los estados emocionales e inhiben a su vez las que tienen que ver con la concentración y el pensamiento racional. Por eso muchas veces las personas con depresión solamente pueden ver lo que ellos quieren ver, solamente se ven mal a sí mismos, solamente ven mal su panorama, y inicialmente incluso es muy difícil iniciar otro tipo de tratamiento, ni siquiera una consejería, o peor aún, o más aún una psicoterapia, que es un poco más compleja. No pueden ellos entender, hacerles en el momento entender. Por eso la importancia que muchas veces en una depresión mayor, sobre todo o una depresión grave o moderada, que se tiene de tener un tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Entonces aquí dentro de la fisiopatología de la depresión, como ya hablamos, se va a ver implicada la transcripción génica, sobre todo de los genes implicados con los factores neurotróficos, ¿no? El factor neurotrófico, que es muy importante, que es el que va a ordenar la neurogénesis, ¿no? Esto va a ocasionar cambios pues a nivel estructural, a nivel interno, con activación del AMP cíclico, con la proteína quinasa A, y esto va a originar pues el crecimiento neuronal, y también aumentar la formación de mayor cantidad de dendritas, que también mejoran la comunicación intraneuronal. A nivel de la sinapsis solamente, ¿no? A nivel de la sinapsis es muy importante, porque a nivel de la sinapsis, entre el espacio intracelular, ¿no? Va a haber una conexión donde se van a liberar los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que permiten la comunicación interneuronal. Liberadas al espacio intercelular, donde se ven estas pequeñas vesículas, ¿no? Es un neurotransmisor que va a ser liberado desde el espacio, desde la neurona presináptica en esta terminal hasta el espacio intrasináptico. Aquí están los receptores, ellos van a captar la sustancia o el neurotransmisor liberado, se va a realizar el efecto, y luego de esto va a venir una proteína que se llama una proteína transportadora, y esta proteína transportadora va a retirar o va a llevar este neurotransmisor que ya actuó nuevamente hacia la neurona presináptica, y es así como se realiza el ciclo de la comunicación interneuronal en la sinapsis. ¿Y en qué están implicados estos neurotransmisores? Tenemos tres neurotransmisores principales implicados en la depresión, que son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Estos tres neurotransmisores, cada uno, ¿no? se va a interrelacionar en sus funciones para promover los síntomas clínicos de la depresión. La serotonina para reducir la tensión, la irritabilidad. La dopamina, la anedonia, porque la dopamina es el neurotransmisor de la motivación, del movimiento, del placer, ¿no? Sin embargo, si estos neurotransmisores disminuyen, como ocurre en la depresión, entonces va a ocurrir la anedonia, que es la disminución de la capacidad de sentir placer. La falta de energía también,
donde tiene que ver también la noradrenalina. La noradrenalina también es un neurotransmisor de movimiento, el que nos permite concentrarnos, el que nos permite atender las necesidades que tenemos que hacer, ¿no? Y la que nos hace levantarnos y movernos, ¿no? Y hacer que nos interesemos en hacer las cosas, en que prestemos atención a las cosas. Si este neurotransmisor disminuye, entonces va a haber apatía, va a haber falta de interés, ¿no? Entonces, como vemos en este gráfico, estos neurotransmisores se interrelacionan y todos ellos ocasionan el estado de ánimo disminuido que hay en la depresión, muy disminuido, y la disminución en los pensamientos y en la cognición, ¿no? Como hemos visto también entre las estructuras cerebrales implicadas en la depresión está la corteza prefrontal, torso lateral, que es donde están las funciones ejecutivas en las personas, y si están disminuidas los neurotransmisores, las que facilitan la comunicación, entonces estas funciones ejecutivas y la cognición va a estar disminuida, ¿ya? Las vías serotoninérgicas, ¿no? Tenemos aquí, como mencioné anteriormente, que son vías que prácticamente recorren todo el cerebro y que van a justificar los síntomas que vamos a ver. La agitación o inhibición de pensamientos, el humor deprimido, llegando a la ideación suicida, la pérdida de interés, ¿no? E incluso los síntomas vegetativos que se ven en la depresión también, que son, por ejemplo, el aumento de la respiración, el aumento de la frecuencia cardíaca que puede haber en la depresión. ¿Por qué? Porque estas vías serotoninérgicas también se van a conectar con la protuberancia, con el bulbo raquídeo, donde están los núcleos encargados de control de respiración y de latidos cardíacos, ¿no? Se va a modificar el apetito y las alteraciones del sueño cuando lleguen a los núcleos que controlan la vigilia, ¿no? El despertar y el sueño. En cuanto a la neurotransmisión, bueno, le explicamos, ¿no? Cómo se da la neurotransmisión normal, que es cuando se libera el neurotransmisor, actúa en su receptor, es recaptado por una proteína recaptadora y nuevamente hacia la neurona presináptica. Pero ¿qué pasa en la neurotransmisión en la depresión? La neurotransmisión en la depresión está disminuida, ¿no? Tenemos receptores, tenemos muchos receptores, pero hay poco neurotransmisor. Entonces, como hay poco neurotransmisor y la bomba de recaptación está funcionando normalmente, quiere decir que lo poco que hay igual va a ser recaptado. Entonces necesitamos algo que nos ayude a que ese neurotransmisor aumente dentro del espacio intracelular. ¿Y cuáles van a ser ellos? Pueden ser los antidepresivos. Uno de ellos, en general, los neurotransmisores van a ser los inhibidores de recaptación, ¿no? Pueden ser inhibidores de recaptación de los diferentes neurotransmisores. ¿Y qué van a hacer ellos? Entonces van a bloquear, van a inhibir las proteínas recaptadoras, tanto así que se va a acumular el neurotransmisor en el espacio intracelular porque ya no va a ser recaptado, y entonces la comunicación entre las neuronas va a poder llevarse a cabo de mejor manera, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo se ha aumentado la concentración y se ha bloqueado la recaptación. Muy bien, aquí tenemos otro gráfico también donde se ve la misma situación desde la formación de los neurotransmisores con el triptófano, ¿no? La monoaminosidasa y todos los transportadores de neurona a neurona, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que se cambia en la depresión, pues la disminución de estos neurotransmisores. Bien, entonces es importante mencionar también que la depresión va a tener alteraciones genéticas que se han hecho en los estudios no moleculares del ADN, donde se ha visto que el gen 12 del cromosoma 17 tiene responsabilidad en la codificación del transportador de serotonina, responsable de la recaptación serotoninérgica en la membrana presináptica, y se han encontrado en las alteraciones de su forma de expresión relacionada a los síntomas depresivos, ¿ya? También aquí es importante resaltar la neuroplasticidad cerebral y que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos de afrontar las situaciones con inteligencia, con tranquilidad, las situaciones difíciles. Sin embargo, existen personas que ante situaciones difíciles no pueden afrontarlas de manera natural, no pueden afrontarlas con inteligencia emocional, por así decirlo. Entonces, estas personas suelen tener mayor facilidad
para deprimirse. ¿Ya? Esto tiene que ver, y se ha visto que tiene que ver con la morfología de sus neuronas, con cuántas dendritas, ¿no? Con cuántos caminos cuente cada neurona para comunicarse, ¿no? Ustedes saben que en el cerebro tenemos millones, billones de neuronas que se están comunicando unas a otras en una red, ¿no? Una red pues muy tupida, es como una telaraña muy tupida de conexiones. Si esas conexiones son pocas, entonces esta persona va a tener menos capacidad de salir de situaciones difíciles. Entonces, si queremos que esta persona aumente su capacidad de resiliencia, entonces tenemos que modificar y generar que nuestro cerebro se modifique. A eso le llamamos la neuroplasticidad cerebral. Y eso lo podemos lograr con los tratamientos, con el tratamiento como ya vamos a explicar más adelante. ¿Qué otros mecanismos también funciona o se ve envuelto en la depresión? También el mecanismo de apoptosis. El mecanismo de apoptosis, que es la muerte cerebral programada, que ya desde la formación del niño en sus primeros años y hasta la adolescencia, se dan momentos donde hay células que por una programación celular, estas células desaparecen, estas células mueren. Sin embargo, en sujetos predispuestos, por ejemplo, sujetos que han tenido mucho estrés, la madre, por ejemplo, durante el embarazo, entonces en el tiempo, ¿no? En la adolescencia, donde se da mayor activación del complemento, ¿no? Del complemento, aquí hay mayor apoptosis, entonces se pierden muchas células, mayor cantidad de la que normalmente deberían perderse. Entonces, si esto ocurre a nivel neuronal, entonces pues hay dificultad, ¿no? Hay dificultad en la comunicación porque hay menos células para esta comunicación, ¿no? Muy bien. ¿Cómo actúan los antidepresivos? ¿Cómo van a actuar los antidepresivos aquí, ¿no? Tenemos nuevamente nuestro esquema de la señalización intracelular. ¿Cómo van a actuar los antidepresivos? Vamos a ver ahora la acción de los antidepresivos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un antidepresivo que es uno de los más usados, que es el inhibidor de recaptación de serotonina. Como su nombre mismo lo dice, ¿no? El inhibidor de recaptación de serotonina va a bloquear, ¿no? Va a bloquear el recaptador del neurotransmisor serotonina. También tenemos los inhibidores de recaptación, puede haber de dopamina, ¿no? También tenemos inhibidor de recaptación de dopamina, pero en este caso, el ejemplo con inhibidor de recaptación de serotonina, que se va a unir, ¿no? Aquí tenemos la comunicación normal entre las neuronas y la unión de la serotonina a su receptor, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a originar un cambio con aumento del AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a la proteinquinasa A, y la proteinquinasa A en el núcleo celular va a originar un efecto que es el aumento de la transcripción, ¿no? Dentro del núcleo, y la formación dentro de ellos del factor formador o neurotrófico, ¿no? Intracelular. El factor neurotrófico, que es el factor que va a hacer que se dé la neurogénesis, ¿ya? Entonces, eso lo va a hacer normalmente la serotonina. Entonces, ¿qué va a hacer un inhibidor de recaptación? Al bloquear y aumentar la serotonina, va a haber mayor respuesta y mayor formación de este factor neurotrófico, que al liberarse, entonces va a hacer que se haya mayor neurogénesis y formación de canales neuronales, mejoría en la función neuronal, ¿ya? Es muy importante saber eso. Entonces, los antidepresivos no solamente actúan a nivel de la neurona solamente, sino van más allá de esa acción, van más allá, incluso mejoran, son neuromoduladores, porque van a modular a las neuronas, van a cambiar ese aspecto. Aquí tenemos otra gráfica, ¿no? De Wheeler, que en su trabajo también vio
cómo se producían estos cambios, ¿no? A nivel del hipocampo, a nivel de varios lugares dentro de la célula. Incluso, ¿no? Habló de que la formación del factor neurotrófico va a llegar al núcleo celular, a la neurogénesis, y también lo que va a hacer es de alguna forma hacer que se formen también mayores receptores de glucocorticoides, y estos mismos receptores de glucocorticoides también van a formar mayor cantidad de proteína quinasa A, y como hemos visto, la proteína quinasa A también va a apoyar a la neurogénesis. Entonces realmente esto es un círculo, una cascada de diferentes efectos que un antidepresivo puede producir dentro de la célula, con la correspondiente neurogénesis y también la mejoría de los síntomas que se ve con el aumento de la serotonina. Entonces, miren en este gráfico la depresión, hay disminución de conexiones sinápticas en una persona predispuesta, en una persona que ya previamente ha sido estresada, con poca capacidad de resiliencia, ya con pocas conexiones neuronales, ¿no? Hay disminución de las conexiones sinápticas. Y post-tratamiento, como se ve que las conexiones sinápticas aumentan, y esto es debido a la neurogénesis y la producción de este factor neurotrófico que ha hecho que, ¿no?, aumenten las conexiones sinápticas. Entonces, definitivamente el uso de los medicamentos es importante. Miren todo lo que puede hacer, ¿no?, el uso de los antidepresivos, ¿ya? Muy bien, entonces la herencia, ¿no? Hasta acá que podemos decir que la herencia, la patogénesis intracelular y la interacción con el ambiente expresan su vulnerabilidad endofenotípica. Eso quiere decir que el endofenotipo son aquellas características que no son visibles externamente, ¿no? Porque esos son los fenotipos externos, pero los endofenotipos son esas características externas que la persona tiene dentro de sí y que la herencia y la patogénesis intracelular y la interacción con el ambiente va a hacer que se expresen, pero dentro, ¿no? En este caso dentro del cerebro. La alteración del sistema de neurotransmisión sigue siendo importante por su rol en la modulación de las estructuras afectadas. Los antidepresivos favorecen el aumento del factor, ¿no?, neurotrófico cerebral y el favorecimiento de la neurogénesis y la neuroplasticidad a largo plazo. Los antidepresivos reducen los niveles de cortisol, cambian el patrón de activación de ciertas áreas como la amígdala y el cíngulo, que como vimos al inicio están muy implicados en la regulación, ¿no?, de las emociones. Y también normalizan la función inmunológica, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias, o sea, el aumento de estos neurotransmisores, el aumento del factor de necrosis y el aumento también de receptores de glucocorticoides, los corticoides también. Entonces, ¿qué van a hacer? Que disminuyan las citoquinas proinflamatorias, porque la inflamación en sí también es un factor que aumenta la depresión, porque se generan complementos, porque se generan interleucinas que son perjudiciales para el desarrollo del cerebro, ¿no? Aquí tenemos también alguna gráfica donde también se ven algunos genotipos que están implicados en la depresión, ¿no? Y cómo es que ellos sintetizan poca serotonina, dependiendo del fenotipo que tengan. Y también una gráfica, ¿no?, donde tenemos, es una gráfica de funcional, donde se puede ver dos cerebros de una persona, no deprimida, ¿no? Ven este cerebro iluminado, amarillito, donde las estructuras cerebrales están iluminadas, quiere decir que están funcionando de forma adecuada. Sin embargo, en este cerebro deprimido tenemos estructuras cerebrales que funcionan, ¿no?, poco, ya, están un tanto amarillas, y el resto con poca iluminación, lo cual quiere decir que nuestro cerebro realmente en una depresión no está funcionando de forma adecuada, su metabolismo no es el adecuado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esto va más allá de lo que la persona puede controlar. Esto no es, como muchas personas piensan, que la depresión no obedece, o sea, obedece a la voluntad del individuo. No, la depresión y la ansiedad son enfermedades sistémicas,
O sea, miren todo lo que ocurre dentro del organismo, todos los cambios que ocurren. No obedece a la voluntad del individuo. Hay alteración de estructuras cerebrales, ya se han visto, ¿no? Disminución del hipocampo, que se han hecho ya en estudios en tomografías, que incluso en personas que no se han tratado la depresión por mucho tiempo, estas alteraciones y estas disminuciones estructurales continúan. Sin embargo, en personas que se tratan la depresión, esas alteraciones estructurales ya no continúan. ¿Ya? Intervienen factores neuroendocrinos, ¿no? Y obedecen a un estado proinflamatorio mediado por interleucinas y factores de necrosis, ¿no? Acá tenemos un cuadro resumen de todo lo que en los pacientes con depresión ocurre. Genética, el ambiente, las interacciones del ambiente, ¿no? La edad, el sexo, el estado sociodemográfico tiene que ver, las influencias físicas, ¿no? Por ejemplo, la luz del sol. Hay muchas personas que hacen depresiones estacionales con los climas fríos, con disminución de la luz, ¿no? Los estreses en los primeros años de vida, ¿no? Como les dije, estresores, maltrato durante el embarazo, incluso de la madre, ¿no? Enfermedades durante el embarazo de la madre, ¿no? Son situaciones y la persona haya tenido enfermedades tempranas con inflamaciones tempranas también facilitan la depresión, ¿ya? Entonces, enfermedades autoinmunes crónicas y también otras ya del temperamento de la persona, de su personalidad, su actividad física, su índice de masa corporal, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, ¿no? El cigarro, todo esto, ¿no? Causa un desbalance, una disfunción neuronal en los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, tanto así que va a disminuir la función de sus receptores, de sus segundos mensajeros y de los factores neurotróficos, y entonces van a ocasionar los síntomas depresivos. Es por eso que los tratamientos inicialmente van hacia los neurotransmisores. Sin embargo, es posible que con el tiempo también se vean otros tratamientos que actúen también a otros niveles, ¿ya? Vamos a hablar de la depresión en cuanto a sus síntomas. Ahora que ya hablamos un poco de la parte neurobiológica, hablaremos de los síntomas, ¿no? Los síntomas en la depresión, tenemos síntomas del estado de ánimo. ¿Cuáles son los principales? La tristeza vital, la irritabilidad, la anedonia. Síntomas somáticos que son muy frecuentes y a veces atrasan el diagnóstico, que son alteraciones del sueño, del apetito, alteraciones sexuales, fatigabilidad, astenia, ¿no? Que incluso los pacientes van a otros médicos para corregir este tipo de alteraciones, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de columna, ¿no? Dolor lumbar, que traza el diagnóstico, ¿no? Las cefaleas, incluso, o sea, los dolores de cabeza. Alteraciones cognitivas de atención, memoria, concentración. Muchas veces pasan y dicen, estoy perdiendo la memoria, no me concentro para hacer las cosas. Y hay una depresión de fondo, hay descuido en el cuidado personal, ya la persona no se asea de forma adecuada, ya no cuida sus cosas, está todo tirado porque hay apatía, ¿no? Hay anedonia, no disfruta de las cosas que hacía antes. Hay ideas de culpa, de fracaso, desesperanza, ruina, inutilidad, enfermedad y que pueden llevar a las ideas de muerte e incluso al suicidio. En cuanto a los criterios diagnósticos, ya en el último DSM-5 se plantea para la depresión mayor uno o más de los síntomas principales en 2 semanas de evolución. Estado de ánimo depresivo, anedonia o marcada disminución del interés y 5 más de otros síntomas adicionales que serían que deben estar presentes en 2 semanas durante todos los días. Pérdida de peso significativa, insomnio o hipersomnia, o sea, aumento del sueño o disminución del sueño. Agitación o retardo psicomotor, fatiga, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, capacidad disminuida para pensar y pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. ¿Ya? Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo y, esto es importante, ¿no? Tiene que haber un deterioro, o sea, una disfuncionalidad en cuanto en el trabajo, en el área social, ¿no? En el área laboral o otras áreas importantes que puede ser el área de pareja, el área de padres, ¿no? De trabajador, etc. Y en el CIE 10 también, que todavía, bueno, ya salió el CIE 11, pero todavía mientras está vigente, todavía tenemos los criterios del CIE 10, donde también se habla de que el episodio debe durar 2 semanas, que no es atribuible a unas sustancias, y se habla del síndrome somático, ¿no? Donde está la pérdida del interés, el empeoramiento matutino, entumecimiento motor, etc. Entonces son síntomas que son similares. Entonces, ahora, ¿qué hacer?
¿no? ¿Qué hacer? Aquí tenemos como una malla los fármacos antidepresivos que se pueden estudiar y cruzar, ¿no? De 1000 formas, ¿no? Para ver cuál es más eficaz que otro. Se harían muchos estudios para saber, porque hay muchas clases, hay varios tipos y varios antidepresivos. Entonces, el tratamiento antidepresivo tiene 3 pilares básicos, ¿no? La psicoeducación, que es realmente decirle desde el inicio al paciente que él, pues, esto no es culpa suya, que esto no lo ha inventado, que no es porque sea malcriado, que no es porque sea una mala persona, porque no pone de su parte, porque es lo que siempre se está diciendo, que no pone de su parte, ¿no? Entonces, la psicoeducación es para educarlo y tranquilizar al paciente con respecto a que los síntomas que está teniendo es por la enfermedad que está teniendo y no por algo, porque él esté loco, ¿no? Porque algo esté mal en él, porque no quiera poner su parte, ¿no? El tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento farmacológico, que es clave en una depresión moderada, en una depresión mayor, ¿no? ¿Ya? Los antidepresivos, ¿qué familia de antidepresivos tenemos? Tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, tenemos los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina o los inhibidores de recaptación de noradrenalina, como está la venlafaxina, la duloxetina, los inhibidores de recaptación, ¿no? de la noradrenalina y también la serotonina, que está la reboxetina, está la paroxetina también, otros mecanismos de acción, ¿no? Donde también hay otros antidepresivos, donde están los bloqueos del receptor, la mirtazapina, un antidepresivo que es dopaminérgico y noradrenérgico, se estimula ambos, el bupropión, glutamatérgico también, tenemos el glutamato, que también es un neurotransmisor importante, fármacos que se están estudiando, incluso la tianeptina, melatoninérgico también para mejorar el sueño, la gomelatina, y multimodal, o sea, a varios niveles, la vortioxetina, ¿no? Es un medicamento que todavía no tenemos aquí, hay varios que no tenemos todavía aquí, pero que ya se están estudiando en otros países todavía tienen. Factores a tener en cuenta a la hora de elegir un antidepresivo: el perfil clínico del paciente, el perfil del fármaco respecto a su mecanismo de acción, rapidez, perfil de secundarismos del antidepresivo, o sea, de efectos secundarios, perfil de interacciones farmacológicas y el perfil de incompatibilidades en función de la patología del paciente, porque hay que ver qué otra patología tiene el paciente: diabetes, hipertensión, problemas endocrinos, problemas a nivel de reumatológicos, etc. Los síntomas asociados, ¿no? Los diferentes, ya vimos, los diferentes sistemas monoaminérgicos que ya vimos inicio en la gráfica, y la elección del antidepresivo en función de la clínica. Entonces, por ejemplo, si hay predominio de ansiedad e impulsividad, podemos elegir un inhibidor de recaptación de serotonina, tipo sertralina, fluoxetina, que es muy buena para la impulsividad. Con el predominio de síntomas físicos, un inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina, ahí podemos usar una duloxetina, por ejemplo, ¿no? Que es muy usada para tratar dolores neuropáticos. El predominio de hiporexia, insomnio, pérdida de peso, ¿no? Entonces aquí podemos usar, ¿no? La mirtazapina, por ejemplo. El predominio de alteración de ritmos biológicos y anedonia, el sueño, ahí la gomelatina es muy eficaz. Predominio de síntomas atípicos, como aplanamiento efectivo, el bupropión, y problemas de tolerabilidad a los IRS, está la gomelatina y la mirtazapina. Los tricíclicos, también tenemos la clomipramina, mitriptilina y imipramina, que fueron los primeros utilizados, pero no son de primera elección debido a los efectos adversos que producen, ¿no? Boca seca, somnolencia, visión borrosa, estreñimientos, taquicardias. Y en los ancianos hay que cuidarlos mucho también, sobre todo en cardiópatas también, pacientes con problemas cardíacos pronunciados, pacientes que tienen, por ejemplo, problemas en la próstata, pacientes que tienen problemas también con respecto a pulmonares, ¿no? Los EPOPs. ¿No? Uso restringido solamente a cuadros resistentes, no de primera elección. ¿Ya? El uso de amitriptilina se usa para cefaleas tensionales y dolor neuropático, por ejemplo, en la fibromialgia. Y se usa todavía, y también por su acción sedante, porque en la fibromialgia, pues como sabemos, hay problemas para dormir. Entonces se puede usar la amitriptilina en estos casos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un gráfico donde se ve el perfil del fármaco, el más activador, la fluoxetina, seguido de la citalopram, sertralina, fluoxetina, y el más sedante sería la fluoxamina. Los efectos secundarios,
¿no? En cuanto a la acción, hay que ver las interacciones y los efectos secundarios. La acción de la fluoxetina es el más lento al inicio, es decir, demora su acción más horas. La paroxetina, lo que tiene de particular y hay que tener en cuenta, es que la paroxetina puede producir un síndrome de retirada, ¿ya? Por eso es que no se puede retirar bruscamente, hay que retirarlo poco a poco para que no ocasione este síndrome. ¿Ya? Los duales, donde está la venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, ¿no? Tenemos fármacos de reversión retardada. Entonces aquí en ellos podemos usarlos en depresión con retardo psicomotor, con ansiedad, ¿no? Puede producir, en este caso los duales, puede haber estreñimiento, cambios de apetito, temblor, boca seca o náusea. Para cuadros más severos o con síntomas inhibitorios o físicos. Sin embargo, la desvenlafaxina y la desvenlafaxina tienen la cualidad de ser rápidos, en relación a las semanas se está viendo buenos efectos, ¿no? La desvenlafaxina es más cómodo en su uso y tiene mejor perfil de tolerabilidad, porque incluso se puede usar en pacientes que usan varios fármacos, ¿no? Hipertensos, diabéticos, se puede usar. La desvenlafaxina o la duloxetina, está indicada en pacientes con importante sintomatología somática y ansiosa, como mencionamos al inicio. Otros, como la mirtazapina, que causan sedación, también se usan de manera nocturna porque inducen el sueño, incrementan el apetito y el peso. Entonces, si tenemos pacientes que queremos también que aumenten el apetito, pues podemos darle mirtazapina, es bien tolerado. Hay muy baja incidencia incluso de problemas sexuales. La reboxetina a la depresión con anergia, el bupropión para cuadros de mucha inhibición motora, la gomelatina, como les dije, para dormir, la tianeptina para síntomas de ansiedad y somáticos sin sedación, la vortioxetina, que es muy eficaz en síntomas depresivos para todas las edades, y la trazodona para depresión a la regulación del sueño. En general, ¿cómo se dan? Los antidepresivos mayormente se van pautuando en dosis única, ¿no? En la mañana o en la noche, dependiendo de qué antidepresivo usemos. Y para verificar la eficacia hay que esperar entre 2 y 4 semanas para aumentar la dosis de medicamento. Y la evolución del paciente es lo que va a determinar qué es lo que hacemos después. Si cambiamos de fármaco, aumentamos la dosis o hacemos combinación de fármacos. ¿Ya? El riesgo de suicidio en un paciente depende más de la evolución del cuadro clínico que el tratamiento instaurado. Mucho se habla de que los antidepresivos no podrían incidir y aumentar el riesgo de suicidio, lo cual mucho va a depender del estado previo del paciente, ¿ya? Porque, bueno, pues preguntémosle a cuántos psiquiatras, a cuánto nos ha ocurrido que hayamos tenido un problema de intento de suicidio. Bueno, hasta ahora a mí no me ha ocurrido, ¿no? Entonces, más bien han mejorado los síntomas. Las dosis, bueno, aquí las tenemos. Fluoxetina de 20 a 40 miligramos, paroxetina hasta 50 miligramos, vortioxetina hasta 20 miligramos, ¿ya? Y hay que tener en cuenta otras patologías y también los efectos adversos y las interacciones cuando vamos a usar con otros antidepresivos, ¿ya? Por ejemplo, la cimetidina, ¿no? Con la fluoxetina, ¿ya? Las interacciones más frecuentes aquí tenemos, por ejemplo, con el alcohol, los tricíclicos y la mirtazapina aumentan la toxicidad, entonces hay que evitar con el alcohol. Entonces, si estamos dando antidepresivos al paciente, no hay que mezclarlo con alcohol, esa es una precaución que hay que decirle al paciente. Con anticoagulantes orales, por ejemplo, la fluoxetina, la fluoxamina y la paroxetina pueden aumentar el efecto anticoagulante y ocasionar displasias sanguíneas, por eso hay que tener controles de coagulación. Los anticonceptivos orales pueden aumentar la toxicidad también del antidepresivo, ¿ya? Entonces, con precaución. La insulina, también con los tricíclicos, hay que vigilar las leucemias. Los antihistamínicos, también con los tricíclicos, también aumentan los efectos antihistamínicos, mayor sedación. Con los antihipertensivos, con los tricíclicos, también tener precaución porque puede disminuir el efecto hipotensor y mayor riesgo de toxicidad. Ya, la digoxina también aumenta la toxicidad digitálica, así que hay que evitar. Entonces, estas interacciones son frecuentes y hay que tomarlas en cuenta en el tratamiento. Ya, los efectos secundarios, ¿no? Generales, también, ¿no? En los antidepresivos hay que ver también el aumento de la presión arterial, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya son hipertensos, que pueden producir la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, la hipotensión ortostática que puede producir la mirtazapina, los riesgos de infarto cerebral, que no son muy altos, pero solamente hay que tener vigilantes, ¿no? Con los inhibidores de recaptación de serotonina.
el riesgo de hemorragia digestiva con inhibidores de recaptación de serotonina, sobre todo si van asociados a fármacos tipo antiinflamatorios no esteroideos, corticoides o anticoagulantes. ¿Ya? Alteración de las glicemias en pacientes diabéticos, nortriptilina, paroxetina, mirtazapina, duloxetina, hay que cuidar, ¿no? Entonces, alternativas para ello, mejor la fluoxetina o agomenatina. Perfil lipídico también es favorable, entonces podemos usar mejor fluoxetina, bupropión, ¿no? Y inhibidores de recaptación de serotonina en vez de mirtazapina o desvenlafaxina. ¿Ya? Si también queremos cuidar el peso corporal, el bupropión o la fluoxetina en corto plazo también puede ser útil. ¿Ya? No hay que olvidar que los antidepresivos también tienen otros usos, no solamente en la depresión, sino también en trastornos de ansiedad generalizada, en pánico, en estrés postraumático, en trastorno fóbico, en obsesivo compulsivo, trastorno por dolor y trastornos del sueño. El tratamiento farmacológico requiere de un seguimiento clínico, constatando tolerabilidad, eficacia, controles, valor de riesgo suicida y posible virajes a manía, porque no sabemos cuándo un paciente debuta con depresión, puede ser un trastorno bipolar, que cuando le demos el antidepresivo podría ser una crisis de manía. Entonces hay que cuidarlo al paciente, ¿no? Plantearse en qué medida una falta de eficacia es debida a una insuficiente acción sobre la diana terapéutica y en todo caso plantear posiblemente la combinación antidepresivo, siempre verificando que el paciente consuma el medicamento, porque muchas veces no se cumple de forma adecuada y podría haber una falsa falta de eficacia del tratamiento. No olvidemos que también aunado al tratamiento farmacológico debe ir un tratamiento psicoterapéutico, ¿ya? Hay que enfatizar en los mecanismos preventivos, pero una vez instalado ya el cuadro de depresión, entonces la ayuda debe ser derivar a la ayuda médica especializada, o sea, al personal de salud mental, que somos los que mejor podemos abordar estos casos, ¿ya? Muy bien, creo que eso es todo lo que podemos acotar a este. Espero que les haya gustado. Yo soy la doctora Paola Rodríguez. Espero poder colaborar en otra oportunidad. Buenas tardes.